Elementos básicos de invernaderos, parte 2. Uno de los aspectos más importantes de la producción de cultivos en invernaderos es la nutrición de las plantas o fertilización. El método principal de proveer estos nutrientes es a través del uso de fertilizantes solubles aplicados en el agua de riego. Las plantas también pueden recibir aplicaciones adicionales de fertilizante, usualmente agregado al medio de cultivo. El balance de los nutrientes en un fertilizante es muy importante. La mayoría de los fertilizantes contienen nitrógeno, fósforo y potasio en cantidades y proporciones que las plantas necesitan. Estas proporciones se indican en la etiqueta del fertilizante. La cantidad de fertilizante y la frecuencia de aplicación también afectarán el crecimiento de la planta. Muy poco fertilizante puede causar amarillamiento en las hojas. Mucho fertilizante puede causar daño a hojas y raíces y hasta causar la muerte de la planta. Además, el exceso de fertilizante puede atraer insectos plaga y favorecer el desarrollo de enfermedades. Fertilización. La mayoría de los cultivos de invernadero se fertilizan cada vez que se riegan. Sin embargo, en algunos casos, se aplica fertilizante adicional durante periodos críticos de crecimiento o florecimiento. Es importante saber que los fertilizantes también contienen sales que pueden acumularse en las macetas y causar daño a la raíz. Para evitar la acumulación de sales, comúnmente se riega con un poco más de agua de lo necesario para que cierta cantidad de agua salga del contenedor después de cada riego y lave el exceso de sales. A este proceso se le conoce como lixiviación del suelo o medio de cultivo. Un programa nutricional completo incluye nitrógeno, fósforo y potasio, además de otros nutrientes necesarios. De ser necesario, nutrientes adicionales pueden aplicarse a través del sistema de riego o ser añadidos al medio de cultivo en forma granular. Irrigación. El riego o irrigación es la labor más importante para el mantenimiento adecuado de las plantas de follaje, plantas de flor y plantas de jardín. La cantidad y frecuencia del riego, así como la calidad del agua que se usa, afectan directamente el crecimiento de la planta y la calidad del producto final. Los cultivos de invernadero generalmente se riegan por aspersión, riego por goteo o a mano usando mangueras. Los sistemas de riego deben manejarse cuidadosamente para lograr los mejores resultados. Cuando se riegan las plantas, es mejor tratar de no mojar las hojas, el follaje. Cuando se riega directamente al follaje, se aumenta el riesgo de enfermedades y puede causar daño. El agua debe ser aplicada lentamente y cubriendo completamente la superficie del medio de cultivo. Métodos de riego. El riego es una práctica crítica en la producción de cultivos de invernadero y no se puede descuidar. El riego puede hacerse con aspersores elevados, por goteo, manualmente usando manguera o mediante alguna combinación de estos métodos. Los aspersores elevados y el riego manual tienden a desperdiciar agua y mojan el follaje, lo que aumenta el riesgo de enfermedades y daño a las plantas. Los sistemas de goteo son más eficientes porque permiten controlar la cantidad de agua que se aplica. No importando el método de riego, las plantas no deben regarse durante las 3 horas antes del atardecer. El riego temprano durante el día permite que las hojas se sequen antes del anochecer y esto reduce el riesgo de enfermedades foliares. El número de veces que se riegan las plantas durante la semana, la frecuencia de riego, se determina según el clima, calor o frío, y el tipo de medio de cultivo que se use. Cuando el medio de cultivo se deja secar mucho, puede ser más difícil de mojar. Cuando el medio está muy seco, se debe regar despacio y con cuidado para lograr una buena penetración del agua. Existen 2 maneras fáciles de saber cuándo una planta necesita agua. La más común es tocando el medio de cultivo con el dedo para sentir si está húmedo o seco. Se debe examinar no solo la superficie del suelo, sino también la parte central, empujando el dedo hacia adentro del medio de cultivo.
Otra forma de saber si una planta necesita agua es levantando la maceta para sentir su peso. Cuando el medio de cultivo está seco, la planta se vuelve liviana, pero cuando está mojado, la planta es pesada. Este método requiere de práctica, pero es probablemente el más acertado. Según su tipo, los medios de cultivo pueden retener distintas cantidades de agua. El riego debe ajustarse según la situación particular. El exceso de agua puede ser muy dañino. Cuando el suelo se mantiene saturado con agua, las raíces comienzan a pudrirse y mueren por falta de oxígeno. Cuando las raíces se pudren, las plantas se marchitan y eventualmente mueren. Como regla general, la mayoría de las plantas crecen mejor cuando el suelo se deja secar un poco entre riegos. Manejo de cultivos. Los cultivos de invernadero frecuentemente requieren de varias técnicas especiales de manejo para lograr la mejor calidad en el producto final. La poda de brotes terminales mejora el desarrollo de ramas y crea plantas más llenas y frondosas. La poda de algunos botones florales ayuda a aumentar el tamaño de las flores que se dejan. Los químicos reguladores del crecimiento ayudan a reducir la longitud de los tallos y dan a la planta una forma compacta. La iluminación es otra manera de controlar el crecimiento de las plantas. Algunas plantas necesitan de una cantidad específica de horas de oscuridad o de horas de luz para producir flores. La floración de ciertas plantas se puede evitar iluminando el invernadero durante la noche para extender la cantidad de horas luz que reciben. La reducción artificial de la duración del día usando cortinas oscuras para tapar las plantas puede causar la floración en el momento deseado. Temperatura. Algunas semillas requieren condiciones frías y húmedas para germinar. Por otra parte, muchas plantas tropicales y anuales de verano se dañan fácilmente a temperaturas muy bajas. Temperaturas bajas, aún 10 grados por encima del punto de congelamiento, pueden causar daño físico y debilitar la planta. Espacio. El espaciamiento adecuado entre plantas es un factor crítico. Las plantas que están muy cerca unas de otras se vuelven largas, débiles y más susceptibles a plagas y enfermedades. Además, el control de estos problemas con plaguicidas se vuelve más difícil cuando las plantas están muy juntas. El espaciamiento adecuado permite una mejor ventilación y facilita la penetración de luz a todas las partes de la planta. Ahora que manejamos los conceptos básicos de la producción en invernadero, repasemos con algunas preguntas de selección múltiple. Llenar el espacio. La mayoría de los fertilizantes contienen, espacio, A, nitrógeno, B, fósforo, C, potasio, D, todas las anteriores. Si su respuesta es D, todas las anteriores, ha contestado correctamente. Llena el espacio. Las plantas que están muy juntas se vuelven, espacio, A, más altas, B, más débiles, C, más propensas a sufrir plagas, D, todas las anteriores. Si su respuesta es D, todas las anteriores, ha contestado correctamente. La forma más común de saber si una planta necesita agua es A, mirarla atentamente, B, sentir las hojas, C, tocando el medio de cultivo con el dedo, D, ver si la planta está marchita. Si su respuesta es C, tocar el medio de cultivo con el dedo, ha contestado correctamente. Llena el espacio. Al regar, es mejor tratar de no mojar, espacio, A, la tierra, B, el follaje, C, las raíces, D, el suelo. Si su respuesta es B, el follaje, ha contestado correctamente. Aquí concluye la sección sobre elementos básicos de la producción invernadera.